El día de ayer nos quedamos, el día de ayer, bueno, realizamos lo que era la matriz de pago. Nos habla de dos vendedores encargados del área de librería, que son Andrés y Daniel. Ya teníamos realizada la matriz de pago y ahora debíamos buscar el menor valor en las filas. Entonces, para la primera fila, ¿cuál sería el menor valor? Menos 700. Correcto, menos 700. En la segunda fila, Serían los menos 500, perdón. menos 500, correcto. Y en la tercera fila, Menos 300. correcto. Gracias, Sergio. Menos 300. Entonces ya tenemos el mayor valor, el menor valor en las filas. Ahora debemos buscar el mayor valor en las columnas. En la primera columna, el primer valor mayor es 600. Para la segunda columna, 500. Y para la tercera columna, 300. Ya tenemos el menor valor en las filas, el menor valor en las filas y el mayor valor en las columnas. Ahora bien, debemos buscar lo que es el maximin y el minimax. El maximin, como bien se dijo en clases anteriores, es el máximo de los mínimos. Entonces, de estos menores, ¿cuál es el mayor? De estos El números mayor menores. sería 300. ¿Cómo? Menos 300. Menos 300, Ajá, el mayor. correcto. El mayor valor de estos menores valores es menos 300. Ahora, el menor valor de estos valores mayores, ¿cuál sería? 300. 300, correcto. Entonces ya tenemos lo que es el maximin y el minimax. ¿Dudas de cómo sacamos estos valores? No, muy bien. Entonces ya encontramos lo que es el maximin y el minimax. Nos dice que el maximin es menos 300 y el minimax 300. ¿Serán estos dos valores iguales? No, no son iguales. En este ejercicio, como el maximin y el minimax no son iguales los valores, no hay punto de silla. Y como no hay punto de silla, no hay valor de juego. Es decir, que no está determinado y por lo tanto debemos de realizar y utilizar el método simplex. ¿Dudas de cómo determinamos que era simplex? ¿No? Licenciada. Muy bien. Entonces, continuando, ya vimos que el maximin y el minimax no son valores iguales, por lo tanto, vamos a utilizar el método simplex. El método simplex ya lo hemos evaluado y se evaluó en el segundo parcial. Aquí vamos a tener algunas variaciones, son pocas, pero el modelo general, la forma de operar cada tablero para encontrar el tablero óptimo es la misma, no va a cambiar. Entonces el modelo de general es el mismo. Entonces vamos a iniciar. Cuando vamos a utilizar una teoría de juegos a través del método simplex, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el ejercicio no tenga
punto de silla. Encontramos que no hay punto de silla y como no hay punto de silla, el valor de juego no está determinado y por lo tanto vamos a utilizar simplex. Lo primero que tenemos que hacer utilizando este método es definir la función objetivo. Paso número 1, definir la función objetivo. La función objetivo se puede definir, ¿sí?, con base al jugador de las columnas o al jugador de las filas. Pero aquí no vamos a tener que decidir si vamos a maximizar o minimizar. Siempre vamos a trabajar como maximización y como es maximización, lo vamos a hacer en función del jugador de las columnas. Si es maximización, es en función de las columnas. Puede ser a través de minimización, puede trabajarse de esa manera, pero debe de ser en función del jugador de las filas. Entonces, para evitar confundirlos y estar viendo si se va a maximizar o minimizar, siempre vamos a maximizar. Lo que vamos a hacer es en función del jugador de las columnas. Entonces, nuestra función objetivo nos quedaría de la siguiente manera. Función objetivo, maximizar Z, ¿sí? Y como vamos a maximizar, vamos a hacerlo en función del jugador de las columnas. Entonces sería maximizar Z es igual a Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3. ¿Dudas con lo que acabo de indicar? ¿No? Muy bien. Entonces, para definir, vamos a decir que la función objetivo es maximizar Z. Esto no va a cambiar. Maximizar Z es igual a Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3. Esto no va a cambiar, es la forma general de la función objetivo de teoría de juegos a través del método simplex. Esto no va a cambiar. Luego nos vamos a lo que es el paso número 2, que nos dice definir restricciones en forma de desigualdades. Para ello vamos a utilizar la matriz de pago, ¿sí? Entonces, como es maximización, vamos a utilizar las estrategias del jugador de la columna. ¿Cómo nos quedaría la primera ecuación? Como es en función del jugador de la columna, sería 600 de Y sub 1 más 500 de Y sub 2 menos 700 de Y sub 3. $600 de Y sub 1 más 500 de Y sub 2 más, bueno, yo porque lo tengo programado, menos 700 de Y sub 3. Y esa sumatoria de estos valores de pago convertidos a una proporción nos tiene que dar el menor, bueno, nos tiene que dar el valor menor o igual a 1. ¿Por qué menor o igual a 1? Porque como estamos maximizando y todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual. Esto es parecido a lo que utilizamos cuando se explicó el método simplex, que cuando es maximización, todos los signos de las restricciones deben ser menor o igual. Las constantes para estas desigualdades siempre van a ser 1. Entonces ya tenemos nuestra primera restricción. La segunda nos quedaría de la siguiente manera. Menos 400 de Y sub 1 más menos 500 de Y sub 2 más 300 de Y sub 3 menor o igual a 1. Y la última restricción, 100 de Y sub 1
más 200 de y sub 2 menos 300 de y sub 3 menor o igual a 1. ¿Dudas con este paso? Solo copio, licenciada, perdón. Muy bien. Licenciada, buenas tardes. Con una consulta Bueno, en el método de maximizar, en- anteriormente cuando habíamos visto esa función, había una opción donde podíamos cambiar el signo. No sé si también en este se puede. no. En este los valores, el signo siempre va a ser menor o igual. No tienen que Ah, pensar ok. en hacer esa multiplicación. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces ya definimos las restricciones en forma de desigualdades. Ahora bien, vamos a convertir. Una ¿Sí? consulta. Veo de que usted la tercera restricción tiene 100 de y sub 1 y 200 de y sub 2, pero no sé si yo tengo mal entonces mi tabla, porque le tenía menos 200. Solo podría ver su tabla, perdone. Ah, son 200. Sí, 200 positivo. Ahí estamos. Solo quiero ver si no estoy fallando en alguna otra. 100, 200, menos 300, 300, 500, 400, 600, 500. Ahí estamos. Gracias, licenciada. Muy bien. Aquí antes de que se me olvide y ya no, para no explicárselos al final, si se dan cuenta son valores muy grandes. Entonces lo que pueden hacer ustedes es reducir los términos. Es decir, pueden trabajar, como si se dan cuenta, tiene cada valor dos ceros, entonces se los pueden quitar y al finalizar multiplican ya sea por 10, por 100, por 1000, dependiendo de la cantidad de ceros que hayan eliminado. Entonces, en este caso yo voy a trabajar con los valores tal cual, pero ustedes ya saben, si todos los valores tienen la misma cantidad de ceros, ustedes se los pueden eliminar y trabajar con valores más pequeños. Entonces, ya definimos las restricciones en forma de desigualdades. Ahora vamos al paso número 3 que nos dice convertir las desigualdades a igualdades agregando variables de holgura. Es decir, que debemos de agregar una variable de holgura a cada restricción. Tomando en consideración lo que realizamos en el paso número 2, que es las desigualdades. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la primera desigualdad es 600 de y sub 1 más 500 de y sub 2 menos 700 de y sub 3. Y le vamos a agregar una variable de holgura, que sería más h sub 1. Esto debe de ser igual a 1. Este es un paso relativamente parecido o similar a lo que vimos en método simplex. Recuerden que es una variable de holgura por cada restricción. La segunda nos quedaría menos 400 de y sub 1 menos 500 de y sub 2 más 300 de y sub 3. No tenemos variable de holgura 1 más h sub 2 igual a 1. Y la tercera, 100 de y sub 1 más 200 de y sub 2 menos 300 de y sub 3, variable de holgura 3, es igual a 1. ¿Dudas con este paso? Licenciada. ¿No? Muy bien. Si se dan cuenta, esto es muy similar a método simplex con algunas variaciones para teoría de juegos.
Entonces, el paso número 4 nos dice que debemos de igualar la función objetivo a 0. Es decir, la función objetivo es la que definimos en el paso 1. Voy a regresar. Esta función objetivo, esto lo debemos de igualar a 0. Y para eso debemos trasladar estas variables al otro lado del signo igual, al otro lado de la igualdad, y al hacer ese movimiento cambiamos el signo. Esto lo debemos de trasladar al otro lado de la igualdad y así cambiamos el signo. Es decir, que nos quedaría menos y sub 1 menos y sub 2 menos y sub 3 es igual a 0. ¿Dudas de cómo igualamos? No, licenciada, todo bien. No, todo bien, muy bien. Entonces nos dice el paso número 5 que debemos de construir el primer tablero simple. Construir primer tablero simple. Este primer tablero lo vamos a construir con las desigualdades convertidas a igualdades y con la función objetivo igualada a 0. Es decir, con el paso número 3 y 4. Es exactamente la misma dinámica, ya se pudieron dar cuenta. Observamos los coeficientes de la primera restricción que nos dice de y sub 1, y sub 2 y y sub 3 tienen coeficientes. Los primeros coeficientes serían 600 y sub 1, 500 de y sub 2 y menos 700 de y sub 3. Y los colocamos en nuestro tablero. Tenemos y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Los primeros coeficientes, 600, 500, menos 700. Los siguientes coeficientes de la segunda restricción, menos 400 de y sub 1, menos 500 de y sub 2 y 300 de y sub 3. Los coeficientes de la tercera desigualdad, 100 de y sub 1, 200 de y sub 2 y menos 300 de y sub 3. También debemos de agregar las variables de holgura. Recuerden, es una variable de holgura por cada restricción, entonces tenemos variable de holgura 1 para la primera restricción, variable de holgura 2, segunda restricción, y holgura 3 para la tercera. Las constantes van a ser 1. Y en el último renglón vamos a utilizar los valores que igualamos la función a 0, cuando igualamos esta función a 0. Cada variable y sub 1, y sub 2 y y sub 3 está acompañada de un coeficiente. Ese coeficiente es 1. Entonces, vamos a colocar esos coeficientes que están de función objetivo igualadas a 0. Entonces sería menos 1 y menos 1. Esta función objetivo no tiene variables de holgura, por lo tanto los valores que vamos a colocar serán 0, 0 y 0. Y tampoco tiene constante, entonces colocamos 0. ¿Dudas de cómo construimos este tablero simple? En la última columna también, en las constantes, también colocamos 0. ¿O siempre va a 0? Solamente para la función igualada a función objetivo. Ahora de las restricciones es 1, tal cual lo tenemos en el paso número 3. Siempre va a ser 1. Siempre va a estar igualada a 1. Es decir,
que al realizar esta operación, ese resultado nos debe ser menor o igual a 1. Ok, licenciado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es bastante similar a métodos simples con algunas variaciones. Aquí vamos a encontrar la primera variación. La primera está en la definición de la función objetivo, porque no tenemos que decidir si será maximizar o minimizar. Siempre vamos a maximizar. Y de ahí los siguientes pasos son bastante similares. Sin embargo, el siguiente paso, el paso número 6, es identificar la columna pivote. Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es la columna pivote de este tablero? Que todos son -1 y no se puede elegir cuál es la columna pivote. Así es. ¿Qué criterio utilizamos para elegir columna pivote? Buscábamos el menor valor negativo. Pero en este caso, como bien nos menciona Antonio, tenemos 3 valores iguales. Entonces, cuando utilizamos el método simplex en teoría de juegos, vamos a tener una pequeña variación. No podemos trabajar el tablero con valores negativos. No podemos trabajar el tablero con valores negativos. Entonces, tenemos que eliminar los coeficientes negativos de la matriz principal sumando una constante, una letra K. Esta variable K es el valor que nos va a eliminar los valores negativos de la matriz de coeficientes. ¿Cuál es esa matriz? Es donde tenemos los coeficientes de las variables de y1, y2 y y3. Lo voy a enmarcar en negro para que puedan verlo. Lo que está marcado de negro, esa es la matriz de coeficientes. Y no podemos trabajar con valores negativos. Por lo tanto, vamos a eliminar estos coeficientes sumando esa constante K. Entonces, este valor de K puede asumir cualquier valor. Valor que sea mayor o igual al menor valor negativo. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es eliminar los valores negativos de la matriz de coeficientes. ¿Cuál es el menor valor negativo de esta matriz de coeficientes? ¿Quién me dice? -700. Menos 700, correcto. Menos 700 es nuestro menor valor negativo. Entonces nosotros tenemos que eliminar todos los valores negativos y para ello debemos de sumar una constante. Es decir, un valor que nos permita eliminar esos negativos. Por eso esta constante puede ser, como bien lo dice, un valor mayor o igual al menor valor negativo. Entonces, si yo quiero eliminar estos negativos y le sumo 800, 800 menos 700, ¿qué valor me da? Va a quedar en 100. Bien, correcto. Entonces aquí elimino el valor negativo. Pero para poder homogeneizar los criterios, para nosotros K, este valor, siempre va a ser el menor valor negativo. Siempre va a ser el menor valor negativo. Entonces le voy a borrar esto para que no se confundan. ¿Sí? Debe ser igual al menor valor negativo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, bueno, con este criterio vamos a asegurar que en las hojas de trabajo y en el examen todos vamos a tener los mismos valores. ¿Por qué razón?
porque como bien les mencionaba, K puede ser un valor mayor o igual al menor valor negativo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, que yo sumo 700 y Sergio decida tomar como valor de K 800. Va a eliminar todos los negativos y el resultado final va a ser el mismo. Pero los cálculos dentro de cada uno de los tableros va a ser diferente. Y es por eso que se debe de homogeneizar. ¿Por qué razón? Porque el día del examen, si eso sucede, que alguien toma diferentes valores, es decir, tenemos menos 700, yo puedo utilizar el 700, alguien el 701, 702, 703, en adelante, y se tienen que hacer diversidad de tableros para ver dónde cometieron el error. Entonces, para evitar eso, anótenlo, subrayenlo y colóquenlo en color rojo si quieren, que K para nosotros siempre va a ser el menor valor negativo. Eso que no se los olvide. Siempre va a ser el menor valor negativo. Va a ser el menor valor negativo absoluto, es decir, sin el signo. Entonces, en este caso, K va a asumir el valor de 700. Sí, es el valor absoluto sin el signo. ¿Dudas con lo que acabo de explicarles? Si fuese menos 500, entonces K va a ser nuestro valor absoluto de 500, ¿verdad? Correcto, 500. Si fuera 400, K sería 400. Siempre, siempre para nosotros va a ser el menor valor negativo. Ok. Entonces, esto que no se les olvide, repito, lo reitero. Para nosotros el valor de K va a ser el menor valor negativo. Y K en este caso va a asumir el valor del menor valor negativo sin el signo. Es decir, el valor absoluto sería 700. Entonces ahora nos dice que debemos de sumar esta constante K a toda la matriz de coeficientes. Es lo que está ahorita señalándose en pantalla. Y con esa sumatoria vamos a construir el siguiente tablero. Entonces sería tenemos 700 y vamos a sumar 700 más 600. ¿1300? 1300. 700. Voy a usar una flecha, tal vez así no se confunde. Estamos. Entonces, 700 más menos 400. 300. 300. 700 más 100. 800. 800. 700 más 500. 1200. 1200. 700 más menos 500. 200. 200. 700 más 200. 900. 700 más menos 700. Nos da 0. Correcto. 700 más 300. Nos da 1000. Y 700 más menos 300. Nos da 400. Nos da 400. Gracias, Sergio. Entonces ya eliminamos los valores absolutos. Los valores negativos, perdón.
Y ahora, en la matriz de coeficientes, el resto de valores solamente se copia. Es decir, tenemos nuestras variables de holgura, nuestras constantes y los valores, los coeficientes de las variables de la función objetivo, igual a 0, menos 1 y menos 1. Ya construimos el segundo tablero. ¿Dudas de cómo construimos este tablero? Licenciada, siempre va a ser el menor valor negativo. Es que me causó duda porque usted decía 800, mencionó un 800 ahí. No podríamos elevarlo ese número, ¿verdad? Para que no nos quede a cero la Y3. Sí, como les digo, yo puedo utilizar, les mencionaba ese ejemplo. ¿Por qué razón? Porque K asume un valor mayor o igual al menor valor negativo. Entonces, como les digo, yo puedo usar un 800 y usted un 700. Pero ¿qué pasa? A la hora de realizar el examen, va a haber diversidad de tableros y uno no va a poder visualizar en dónde cometieron el error. Entonces, para hacerlo homogéneo, vamos a utilizar solamente el menor valor negativo. En este caso es el menos 700. Era un ejemplo. Ah, ok. Entonces siempre el menor valor a que nos quede a cero, ¿verdad? Siempre, ¿correcto? Siempre el menor valor negativo. Si no hubiera un 700 de este lado y fuera el menos 500, el menor valor negativo, K asumiría el valor de 500, valor absoluto. Siempre el menor valor negativo. Para nosotros, como salón. Entonces ya tenemos construido el segundo tablero. ¿Dudas de este tablero? ¿No? Nos dice también que ahora debemos de irnos al paso número 7. Debemos elegir la columna pivote y elemento pivote. La columna pivote, recuerdan que es aquella que tiene el menor valor negativo. De aquí en adelante va a ser muy similar la forma en la que vamos a estar operando a métodos simples. Entonces, la columna pivote es la que tiene el menor valor negativo en el último renglón. Pero aquí tenemos un inconveniente. Tenemos 3 columnas con el mismo valor. Entonces, para evitar hacer la división de encontrar el elemento pivote en las 3 columnas, hay un criterio solo para el primer tablero, solo para este tablero. Y aquí se los estoy marcando en rojo. Para el primer tablero, el elemento pivote siempre será el mayor valor, solo para ese tablero. El elemento pivote siempre será el mayor valor. Entonces, de estos coeficientes, ¿cuál es el mayor valor? 1300. 1300, correcto. Entonces, en este tablero, 1300 va a ser y asume el elemento pivote, por lo tanto, Y sub 1 es nuestra columna pivote. ¿Y si hubieran 2300? Cualquiera de los dos. Si hubieran dos iguales, cualquiera de los dos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿dudas de cómo elegimos columna pivote y elemento pivote? ¿No? Como les digo, solo para este tablero. Para el primer tablero, el elemento pivote siempre será el mayor valor. Solo para este tablero. Para los siguientes tableros tenemos que utilizar los criterios que utilizábamos en el método simplex. Normal.
Entonces, si no hay dudas, vamos a realizar el paso número 8 que nos dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Ya encontramos nuestra columna pivote y ya encontramos nuestro elemento pivote. Entonces, ¿recuerdan cómo convertíamos a 1 el elemento pivote? Pasando la fracción. Haciendo la fracción, correcto. Multiplicábamos toda la fila, ¿sí? Para convertir en 1 se multiplica la fila por el inverso del valor a convertir a 1. ¿Cuál es el inverso de 1300? 1300. 1 1300 avos, ¿correcto? Entonces multiplicamos toda esa fila por el valor a convertir a 1. Y nos dice 1300 avos por 1300. ¿Cuánto les da? 1. 1, correcto. 1 1300 avos por 1200. ¿12 treceavos? 1 1300 avos por 0. 0. 1 1300 avos por 1. 1 1300 avos. 1 1300 avos por 0. 0. 1 1300 avos por 0, 0. Y 1 1300 avos por 1. 1 1300 avos. ¿Y recuerdan cómo se llamaba esta fila? Chicos, Fila pivote. correcto. En nuestro siguiente tablero es nuestra fila pivote. Entonces ya convertimos a 1 1300 avos. Ahora debemos de convertir a 0 el resto de elementos. Entonces vamos a convertir a 0 el resto de elementos. Para convertir a 0, multiplicamos la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado. Entonces vamos a convertir a 0 el 300. Con el signo cambiado, menos 300. Multiplicamos toda la fila pivote por ese valor y sumamos con los de su posición. Entonces, pregunto, ¿consideran que están en la capacidad de terminar este tablero? ¿O alguien tiene alguna duda de todavía de cómo convertir a unos y ceros? ¿No? ¿Sí saben cómo convertir a ceros? Sí, licenciado. Muy bien, entonces les voy a dar unos 5 minutos para que terminen el tablero y luego vamos a ver los resultados.
¿Cómo van, chicos? Entonces, licenciada. Sí, ya tienen los valores. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, ya convertimos a 1 este 1300, debemos de convertir a 0 el resto de elementos de la misma columna. Para convertir a ceros, debemos multiplicar la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado y sumar con los de su posición. Entonces, los valores, vamos a convertir a 0 ese 300 con el signo cambiado menos 300 y me dicen si les da los siguientes valores de la segunda fila. ¿Sí coinciden esos valores? Licenciada, solo que a mí me salió 1013 en la segunda columna. 1013. Ajá, no me salió negativo. Nos dice que es menos 300 por 12 treceavos más 200 menos 1000 treceavos. Ah, sí, sí. Sí. Yo tenía mal ahí. Muy bien. También nos dice que debemos, ya convertimos este 300 a 0, debemos de convertir el 800 a 0 y vamos a multiplicar la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, menos 800. Multiplicamos toda esa fila pivote por menos 800 y sumamos con la tercera fila. Y debería de darle los siguientes valores. Me dicen si coincidimos o tal vez tenga algún valor erróneo. Sí, está bien, licenciada. ¿Sí? Gracias. Y ahora nos dice que debemos de convertir a 0 ese menos 1. Entonces, con el signo cambiado es 1 positivo y sumamos toda la fila pivote por ese valor. Multiplicamos toda la fila pivote por ese valor con el signo cambiado y sumamos con el último renglón. Entonces, les debería dar los de los siguientes valores. Entonces, me dicen si coincidimos con esos valores. Sí, licenciada. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces ya convertimos a 1 y en ceros esa columna. Ahora bien, debemos de seguir realizando el mismo procedimiento hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Recuerdan cuál era el tablero óptimo? Bueno, en la última fila ya no habían signos negativos. ¿Correcto? Es aquel donde los valores del último renglón o la última fila, todos los valores son positivos o cero. Cuando eso suceda, ya tenemos el tablero óptimo. Entonces, en este caso,
todavía tenemos valores negativos. Por lo tanto, debemos de repetir el procedimiento. Identificar la columna pivote, identificar el elemento pivote. Entonces, de estos dos valores negativos, ¿cuál es el menor valor negativo? Un treceavos. Menos 1/13. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Nos dice menos 1/13 tiene un valor de menos 0.07. Y menos 1. ¿Cuál es el menor valor negativo de estos dos? Correcto. Menos 1. El menor valor negativo es menos 1, es decir, el valor que está más alejado de 0. Por lo tanto, ese menos 1, y sub 3 se convierte en nuestra columna pivote. ¿Dudas de por qué elegimos ese menos 1? Antonio. No, licenciada, sí, ya vi. ¿Sí? Yo creí que estaba un treceavo, se estaba alejando del 1. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra columna pivote. Ahora debemos de identificar el elemento pivote. Es de aquí en adelante los pasos similares a simplex normal. Para elegir elemento pivote, recuerden que debemos de dividir la columna de las constantes entre el valor correspondiente de la columna pivote. Y adicional, remárquenlo y recuerden que un valor 0 o negativo no puede ser elemento pivote. Esos son pasos de método simplex, ya es algo que deberían de saber y deberían de tenerlos anotados porque también se los dimos en las presentaciones. Entonces, de estos valores, ¿cuál es el elemento pivote? Debemos de hacer esa división. El primero no es elemento pivote porque es 0. El segundo, la segunda división nos dice 10/13 dividido 1000. ¿Cuánto les da? 1000 treceavos. 10/13 dividido 1000. 1000 treceavos, ¿no? 1000/13. En decimal, ¿cuánto le da? 7.69. 10/13 dividido 1000 me da un valor de 0.0076. 10/13 dividido 1000. Y 5/13 dividido 400. Nos da un valor de 0.0096. De esos dos valores, ¿cuál es el elemento pivote? El 0.0096. 0.0096 o 0.0076. Es el 76 porque agarramos el menor, el del menor valor. El de menor cociente, correcto. Entonces, como esa división es de 1000,
de la división de 10 treceavos dividido 1000, el elemento pivote es 1000. O sea Duda, que aquí ya volvemos a agarrar nuevamente como veníamos en el tablero simple, donde ya se dividía y escogíamos el menor valor, no como en la primera donde escogíamos ya el número mayor. es correcto. En este tablero, de aquí en adelante, ya empezamos a utilizar los pasos de métodos simples. Columna pivote, elemento pivote, la división de las constantes dividido el valor correspondiente a la columna pivote, los mismos pasos, eso va a seguir siendo así en adelante. Solamente la diferencia era este cambio. Para el primer tablero utilizábamos el elemento pivote de mayor valor. Entonces aquí ya son los mismos pasos y ya es algo conocido. Nuestro elemento pivote sería 1000. Ese 1000 lo debemos de convertir a 1. Y para convertir a 1 nos dice que debemos de multiplicar toda la fila por el valor a convertir a 1. Por el inverso del valor a convertir a 1. Entonces el inverso de 1000 es 1/1000 sobre 1000 avos. Entonces multiplicamos toda esa fila y nos va a dar los siguientes valores. ¿Qué nos dice? Voy a traer la flechita. ¿Qué nos dice? 1/1000 avos por 0, 0. 1/1000 avos por menos 1000 treceavos, menos 1 treceavo. 1/1000 avos por 1000, 1. 1/1000 avos por menos 3 treceavos, menos 3, 13,000. 1/1000 avos por 1, 1/1000 avos. 1/1000 avos por 0, 0. Y 1/1000 avos por 10 treceavos, 1/1000 treceavos. 1300 avos. Y ya obtenemos nuestra fila pivote, los valores para nuestro tercer tablero. Ahora nos dice que debemos de convertir a 0 el resto de elementos de la misma columna. Como les digo, de aquí en adelante son los mismos pasos, son pasos que ustedes ya conocen, pasos que se realizaron y se evaluaron en el segundo parcial. Entonces vamos a convertir a 0 el resto de elementos. El primer elemento a convertir a 0, ya vemos que es un 0, entonces lo único que hacemos es copiar toda la fila. ¿Por qué razón? Porque el elemento que quiero convertir a 0 ya es 0, entonces ya no tengo que multiplicar. Debemos de convertir a 0 el 400. Nos dice que vamos a multiplicar toda la fila pivote por el valor a convertir a 0 con el signo cambiado, menos 400, y sumamos con los de su posición. Entonces, sumamos con los de la tercera fila. Realicen estas dos filas, les voy a dar un par de minutos y así podemos corroborar. Pregunto, ¿hasta este momento alguien tiene alguna duda, algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todo está claro? ¿No necesitan que retomemos algo? De mi parte no, licenciado. ¿No? Muy bien. Entonces los voy a dejar trabajar. Adicional, antes de que finalice la clase, ya les coloqué para que puedan observar sus... Muy bien, Estefan. Para que puedan visualizar sus notas de las hojas de trabajo y de los puntos extra en la plataforma del campus virtual.
Si alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto a estas hojas de trabajo, se puede abocar a mi persona para visualizarlo y ver si tal vez hay algún error eh, con respecto a las hojas de trabajo. De puntos extras, hasta el momento llevamos 4 puntos extra. Y el 27 de abril deberán de entregar los 15 matrices de pago de teoría de juegos para hacerse acreedores de 2 puntos extras más. Entonces, los voy a dejar trabajar. Ya tienen los últimos valores, chicos. Voy a proyectarlos y me dicen si coincidimos. Se debía de convertir el 400 a 0 y ese menos 1. Entonces, me dicen si coincidimos con estos valores.
Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Ahora pregunto, ¿será este nuestro tablero óptimo? Aún no, licenciada. Aún no, correcto, porque todavía tenemos un valor negativo. Por lo tanto, como es el último, se convierte en nuestra columna pivote. Y ahora debemos de realizar la división para encontrar el elemento pivote. Entonces hacemos la división entre la columna de la constante entre el valor correspondiente a la columna pivote. Entonces realicen esa división y me dicen cuál de los tres es nuestro elemento pivote. ¿Cuál es nuestro elemento pivote? Licenciada, solo tengo una duda. Cuando es negativo el elemento pivote no se puede usar, ¿verdad? ¿Es correcto? El elemento pivote no puede ser cero ni negativo. En sus operaciones ustedes pueden dejar colocado es cero o negativo. Yo aquí porque no coloqué los cálculos. Entonces sería el 12 treceavos. 12 treceavos. ¿Qué Sí. dicen los demás? Nos dice que la división de 1.300avos, 1.300avos dividido 12 treceavos es 0.00083. El segundo elemento no se puede realizar porque es negativo. Y el siguiente nos dice 1 treceavos dividido 2.500 treceavos. 2.500 treceavos. Nos dice que es 0.004. correcto. Entre estos dos valores, ¿cuál es el menor cociente? En esa El división, 0.0083. el menor cociente. ¿Sí? Entre 0.008 y 0.004, ¿cuál es el menor cociente? Es 0. 0.4 es que había puesto otro cero más en el 83. Ah, correcto.
Sí, es 0.004. Entonces es 2513avos. Ese se convierte en nuestro elemento pivote. Entonces debemos de realizar las mismas operaciones. Como les digo, de aquí en adelante ustedes ya saben también cómo realizarlo. Vamos a multiplicar toda esa fila por el inverso del valor a convertir a 1. El inverso de 2513avos es 13 2500avos. Entonces multiplicamos toda la fila por ese valor inverso y obtenemos los valores que voy a proyectar ahora en pantalla. Y ahora deben de convertir a 0 el resto de elementos. Convierten a 0 ese resto, convierten a 0 el resto de elementos. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta dónde vamos? ¿No hay dudas? En parte no, licenciada. No, todo está claro. El resto de chicos. Solo como entré tarde no vi los primeros pasos del ejercicio. Ah, muy bien. Creo que este ejercicio lo vamos a terminar el siguiente día de clases. Entonces, espero yo. Entonces van a realizar el tablero, resto de valores y obtener su tablero. Si el siguiente día de clases vemos este ejercicio, pues volvemos a retomarlo, no hay ningún problema para quienes entraron tarde. Y si no, me parece que todavía vamos a tener unas clases más para resolver dudas. Entonces podríamos ver ese ejercicio. Entonces eso sería todo, ya no les voy a robar minutos. Que pasen feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, igualmente, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.